La Chevrolet Silverado, o Cheyenne como es conocida en México, apareció por primera vez en el año 1999. En esos 26 años de historia, se ha posicionado como una de las 3 grandes pickups americanas de media tonelada de tamaño completo. Ahora último, están ofreciendo una enorme variedad de versiones, que van desde las más económicas, que son las de trabajo, las más sencillas, hasta las más sofisticadas y con excelente capacidad todoterreno, las Desert Runners. Pero existe una versión justo en el medio, con excelente capacidad de trabajo, fuera de la ruta y a un precio muy razonable. Yo soy Jaime Gabaldoni y esta es la Chevrolet Silverado 1500 Trail Boss 2025. Vamos a verla. Para el Trail Boss puedes elegir entre 3 motores, el 4 cilindros turbo, el turbo diésel y el Ecotec V8 6.2 litros naturalmente aspirado. Puede producir hasta 420 caballos o 313 kilovatios a 5.600 revoluciones, 460 libras-pie o 623 Nm de torque a 4.100. En cuanto a consumo, entre 15 y 20 millas por galón, esos son entre 6.38 y 8.5 kilómetros por litro, o entre 18.83 y 14.12 litros por cada 100 kilómetros, teniendo en consideración que traen un tanque de gasolina de 24 galones o 91 litros. Debería darnos un rango aproximado de entre 360 y 480 millas o entre 576 y 768 kilómetros. De 0 a 60 en 5.4 segundos, velocidad máxima limitada a 115 millas por hora o 184 kilómetros por hora. Su peso, 5.550 libras o 2.517 kilos. La Gran Silverado es una camioneta que a mí siempre me ha gustado. Me parece que Chevrolet tiene claro el público objetivo al que está llegando con esta camioneta en todas sus versiones y de alguna manera se diferencia bastante bien de sus competidores directos. Entonces tengo unas expectativas sobre esta camioneta que son bastante claras y en cuanto al interior los cumple. O sea, tiene suficiente tecnología, no abundante ni la más reciente que tengamos en mente. Esta viene a ser la camioneta más económica del segmento y han habido algunos sacrificios como por ejemplo la tecnología. Ahora, en cuestiones mecánicas también han habido sacrificios. Por ejemplo, no tiene la suspensión neumática que ofrece los competidores directos. No tiene el diferencial posterior ni ninguno bloqueable manualmente. Simplemente tenemos la función automática. Esa es una limitante, sobre todo si es que la vas a sacar fuera de la ruta a terrenos difíciles. Entonces, si vas a tener algunos retos importantes en el camino, esta no vendría a ser la mejor opción. Sin embargo, ahora, en el ambiente en el que estamos ahora, estoy literalmente en una finca, aquí en Miami, donde los caminos no son los mejores, evidentemente, pero ese es el tipo de ambiente que los compradores promedio de Chevrolet van a elegir entre la Ram 1500, la F-150 y esta, la Silverado. Así que es el ambiente perfecto. Y como tal, les puedo decir, en primera impresión, la suspensión rebota bastante, sobre todo en la parte posterior. Eso es en parte por la suspensión tradicional que emplea, no es tan sofisticada. Ahora, seguro, con un poco de carga se va a sentar un poco. Otra cosa que me incomoda un poco es la visibilidad al frente. Tengo este capó con estos lomos que evidentemente están tratando de dar una personalidad, un ambiente un poco más musculoso, robusto, pero compromete un poco la visibilidad. Ahora, en este ambiente no tengo ningún problema, pero si voy a salir de la ruta donde la visibilidad es crucial, es importante tener esa capacidad, sobre todo cuando estamos subiendo cuestas. Ahora, Chevrolet lo ha compensado teniendo la cámara de video delantera, pero los otros no lo tienen. En cuanto a la comodidad de la camioneta, es bastante amplia, bastante amplia.
Es algo que todas en el segmento comparten. Los materiales no son los más sofisticados ni los más elegantes, sin embargo, me parece justo por el precio. Recordemos, es la más económica en el segmento, así que las personas que van a comprar esta camioneta no necesitan el mayor refinamiento porque son fáciles de limpiar, son prácticas. Tienes todo a la mano, los botones son grandes, así que no tienes que quitarte los guantes para poder manipular la información ni los controles. Eso también me parece genial. Recordemos que Chevrolet tiene décadas de experiencia desarrollando camionetas. La Silverado no fue la primera, antes teníamos la CK. Por cierto, un dato curioso que recién me enteré estudiando para esta prueba de manejo. La diferencia entre el nombre Silverado y Cheyenne. Silverado en los Estados Unidos y Cheyenne en México. ¿Por qué la diferencia? Porque cuando Chevrolet decidió cambiar el nombre de su pickup de media tonelada, CK, a Silverado, hizo una investigación y sus estudios arrojaron que aquí en los Estados Unidos el nombre Silverado, que había sido una versión elevada del CK, estaba muy bien posicionado, a diferencia de México, donde el nombre Cheyenne, que también fue una versión del CK, estaba mucho mejor posicionado en México que el nombre Silverado. Así que esa es la razón por qué solo México utiliza el nombre Cheyenne para esta camioneta. Por el frente tiene un ancho de 81.24 pulgadas o 2.06 metros, altura 78.23 pulgadas o 1.99 metros, distancia con el piso 11 pulgadas o 28 centímetros. En la parte superior encontramos una cámara de video porque sí, esta camioneta tiene sistema de cruise control activo. Una de las cosas que más me llamó la atención al frente es el capó. Muy elaborado, tiene diferentes partes. El capó regular, que como ven ha sido diseñado de una manera que es bastante exagerado, pero al mismo tiempo tienen esta unidad que está impuesta arriba. No cumple una función, es simplemente una cuestión estética, tratando de darle un poco más de músculo. Vemos al lado en cromo el tipo de motor que lleva. En este caso tenemos el 6.2 litros. Bajando otro poco encontramos las unidades ópticas. Utilizan tecnología de proyección y LEDs. Al mismo tiempo, para esta última generación, que ya lleva algunos años, encontramos este diseño que le queda bastante bien y la diferencia claramente de sus competidores directos. Aquí en las esquinas encontramos estos túneles totalmente funcionales. Ayudan a estabilizar el aire para mejor economía de consumo y menor ruido dentro de la cabina. La parrilla como tal tiene en el centro el emblema de Chevrolet en negro, oscurecido. Y en cuanto a la textura, es bastante amplia para permitir el paso de aire. Sin embargo, al fondo encontramos esas persianas que se abren y cierran automáticamente dependiendo de la necesidad de aire frío debajo del capó. El paragolpes, metálico, trae sensores y además tenemos una cámara de video delantera. Tenemos los ganchos para remolcar, en este caso han sido pintados en rojo. Encontramos muy disimulados los faros neblineros. Me gusta cómo los han ubicado. Mi única preocupación es, si esta es una camioneta todoterreno, están expuestos a elementos y podrían ser dañados. Y la parte baja al frente ha sido dibujada muy bien, dándole un toque un poquito más deportivo. En la parte baja tenemos cobertores, tanto para el motor como para el diferencial. Sin embargo, el tanque de gasolina y otras partes mecánicas están expuestas, algo que los otros competidores directos han prestado mucha atención para protegerlos. Por dentro, aquí en la parte posterior, el escalón, bienvenido. Es una camioneta alta y también agradecido por la manija. Subimos, encontramos esta cabina, muy amplia. Ahora, esta es la versión Crew Cab con la que trae la Trail Boss. Muchísimo espacio, por lo menos 10 dedos de distancia entre mis rodillas y el asiento delantero. En cuestiones de espacio con el techo, también por lo menos 5 dedos de distancia. Yo mido 1,80 m, estoy muy bien sentado. Los materiales. Las puertas traen plásticos, sí, plásticos duros en algunas partes, otras secciones, normalmente de donde uno toma contacto con la puerta, son un poquito más acolchadas, pero siguen siendo plásticos. Tenemos estos enchapes, que hace que se vea bien. Un poquito de cromo, no está tan mal. Pero definitivamente la amplitud es una de las grandes virtudes de esta camioneta. Los asientos plásticos, tenemos espacios útiles, sí. Aquí podemos poner 2 vasos, botellas, además de un espacio adicional para poner algo cuadrado, el celular de repente. Tenemos también los espacios en las bancas verticales. A mí me encantan ese tipo de compartimentos. Son lugares donde se nota que los ingenieros han hecho lo posible por aprovechar espacio útil dentro de la cabina. Así como debajo de los asientos. Se pueden plegar y desplegar 60-40. 40 al lado derecho,
60 a este lado, donde han podido alojar, por ejemplo, la gata, el gato y aquí el resto de las herramientas. No tenemos capacidad de ponerle pestillo. Ahora, la consola es enorme. Tenemos los vents de aire acondicionado y 2 puertos USB, uno del tipo A, otro del tipo C. Además, tenemos al alcance de la mano los espacios para poner vasos y botellas. Los tapetes, plásticos, prácticos, fáciles de limpiar. Y el sistema de iluminación está utilizando tecnología LED. Tiene un largo total de 242.4 pulgadas o 6.16 metros. Distancia entre ejes 157.1 pulgadas o 3.99 metros. Ángulo de ataque 29.8 grados. Breakover 22.6 y el de salida 24.7 grados. Por el lado, las Trailboss traen la caja de carga corta, la de 5.8 pies. En las 4 esquinas traen ruedas de 20 pulgadas calzando neumáticos todoterreno 275/60. En cuanto a sus frenos, en el eje posterior tenemos rotores ventilados de 13.6 pulgadas o 35 centímetros de diámetro, mientras que al frente son más pequeños, 13 pulgadas o 33 centímetros de diámetro. Tenemos el escalón fijo, limitando un poquito su capacidad todoterreno. Por el exterior vemos las manijas y el pilar B pintados en negro. En cuanto a las líneas que definen el perfil, tenemos la línea de carácter que empieza desde los faros posteriores y se extiende hasta el tallo de los espejos. Pero luego tenemos una secundaria que empieza en el medio de la puerta y se extiende en ángulo hasta la parte superior del guardafango delantero y luego plana hasta los faros. Los espejos exteriores son grandes, no tienen operación eléctrica para batirlos y abatirlos, lo puedes hacer manualmente. Traen cámaras de video y su propio sistema de iluminación y el sistema de detección de puntos ciegos. En cuanto a la suspensión, ha sido calibrada pensando en personas que van a sacarla fuera de la ruta. Trae amortiguadores rancho y en la parte posterior tenemos el clásico sistema de suspensión con muelles. Y finalmente, el guardafangos delanteros lo vemos adornado por la insignia Z71. La parte delantera, empezando por las puertas. Encontramos el mismo tipo de material que habíamos visto alrededor de todo el vehículo, es decir, un poquito de colchón en los lugares evidentemente van a estar tocando los ocupantes delanteros, pero en su mayoría encontramos plásticos duros. En cuanto a la botonería, la misma que hemos encontrado antes. El enchape eleva un poquito la calidad de la cabina. Sistema de audio Bose. En cuanto a los asientos plásticos, 2 piezas. No tenemos mucho apoyo lateral, no lo esperábamos, ni en la banca vertical ni en la horizontal. Lo que sí tenemos son ajustes eléctricos para la banca horizontal, vertical y ajustes lumbares, pero solo para el piloto. El copiloto lo ajusta manualmente. Bajando un poco, tenemos los tapetes. Y como pueden ver, están sucios, pero eso es lo chévere de este tipo de tapetes. Son fáciles de limpiar. Hasta simplemente quitarle sacarlo y ya está. Y utilizando este material podemos utilizar agua, es lo más práctico que existe. Y como pueden ver, tiene esta curvatura, una pequeña batea. Así que si te metes con los zapatos mojados, no te vas a preocupar porque no va a llegar a la alfombra. Los pedales plásticos, tenemos un pedal muerto. Al lado izquierdo de la columna de dirección tenemos 2 rotores, buenos materiales. El de la derecha controla el sistema de iluminación dentro y fuera de la cabina. El de la izquierda controla el sistema de tracción a las 4 ruedas, modos de manejo y el sistema de remolque. Y tenemos freno de emergencia eléctrico, operado a través de un botón. Miren los vents de aire acondicionado. Mira, tiene el emblema de Chevy ahí. ¿Te das cuenta? Justo aquí en el centro. No me había fijado en eso. Son los vents verticales y están sobre esta placa tipo piano black. Muchas veces encontramos que en estas camionetas descuidan a los conductores y no les ofrecen esta agarradera. Chevrolet no se olvidó de ellos y además teniendo este escalón lo hace mucho más fácil. Porque sí, es una camioneta elevada. La integración es muy sencilla. Plásticos duros, siguen los plásticos duros. Ok, para encenderla tenemos el botón de encendido al lado derecho de la columna de dirección. Las animaciones y gráficas que ofrecen son simpáticas. La pantalla de instrumentos, 12.3 pulgadas, configurable a través de los botones y rotor que tenemos aquí a la derecha. Depende qué es la información que prefieres, fácil de utilizar y está muy alineado el tema de configuración y navegación con el que tenemos en el sistema de infoentretenimiento, que por cierto, esta pantalla táctil es de 13.4 pulgadas, extendidas como pueden ver horizontalmente, no bloquea la visibilidad para nada y sobre esta tenemos un espacio útil con plásticos blandos, así que las cosas no van a estar haciendo mucho ruido. Una cosa que me gusta y se diferencia es que estas 2 pantallas
pantallas no han tratado de disimular la integración, al contrario, han puesto acá el vente de aire acondicionado separándolo claramente una de otra. Debajo de la pantalla de infoentretenimiento tenemos esta barra donde tenemos botones para operar otros sistemas. El sistema de mantenimiento de carril, los sensores de estacionamiento, encendido Start-Stop. Podemos abrir la compuerta posterior, botón para las luces de emergencia, control de tracción, Hill Descent Control, y podemos bajar todos los vidrios a través de este botón, presionándolo. La navegación del sistema de infoentretenimiento, como digo, es bastante intuitiva, es muy rápida. Tenemos capacidad hotspot. No tenemos páginas especiales en esta versión, teniendo en consideración que es una Trail Boss, que hubieran podido ponerlo, sí, pero hubieran tenido que sacrificar en cuestiones de precio, así que mejor tenerlo ahí. Bajando otro poco, vemos el enchape que ya habíamos visto en las puertas, lo tenemos presente. Aquí al lado derecho del botón de encendido tenemos el sistema para controlar los frenos del remolque. Otro poco más abajo tenemos los controles para el sistema de aire acondicionado, 2 zonas. Tenemos calefacción para los asientos delanteros. Podemos calentar solo las bancas verticales o bancas verticales y horizontales. Tú decides. Me gusta que tengan la pantallita digital con la temperatura programada ahí dentro de los rotores. Tenemos aquí a la derecha 2 puertos USB, uno del tipo A, otro del tipo C. Sí, podemos conectar el teléfono, tenemos Apple CarPlay, Android Auto. Otro poco más abajo tenemos más espacios útiles con el plástico blando. Han aprovechado bastante bien el espacio. Y por cierto, aquí al lado también tenemos un espacio adicional. No es completamente flotante, pero sí han tratado de ofrecer la mayor cantidad de espacio, porque aquí es donde tenemos la palanca para operar la transmisión automática de 10 velocidades. No tenemos capacidad de operarla manualmente a través de la palanca, lo podemos hacer a través de las paletas detrás del volante, medias paletas detrás del volante, porque abajo de ellas tenemos unos botones para controlar el sistema de audio. Por cierto, el volante lo ajustamos manualmente de forma telescópica o vertical. El apoyabrazos es gigante, tiene cierto colchón, se siente bien. Debajo de esto tenemos muchísimo espacio útil, muy bien aprovechado. Como pueden ver, aquí tengo una de mis cámaras, mis lentes, cables. Miren lo bien aprovechado que está este espacio. Además tenemos 2 puertos USB de tipo C que los estoy utilizando ahora mismo. Cargador inalámbrico para el teléfono móvil, toma corriente casero y, bueno, claro, los posavasos también son importantes. La gente que va a trabajar en esta camioneta van a valorar esto. Muchos espacios para llevar vasos o botellas de todo tamaño. Ahí vemos los asientos nuevamente. Ya los describimos, la integración entre el panel de la puerta y el delantero, igual como lo habíamos visto al lado del piloto. Tenemos la guantera superior, muy poco espacio con plásticos duros. Debajo de esta tenemos el enchape que continúa, ya lo hemos mencionado. La guantera baja, mucho más amplia. El espejo central tiene un poquito de marco, no muy ancho. No está conectado a una cámara de video. Y en la parte superior tenemos estos controles para la ventana de la suegra, botones de emergencia. Las luces interiores son con tecnología LED, 3 memorias para los garajes. No tenemos sunroof en esta unidad. El tapasol es amplio, tiene su espejo, pero no tiene una iluminación para este. Se puede extender. La bocina clásica de Chevy. Quiero dedicar un poco de tiempo para mostrar las cámaras de video. Tenemos un app dedicado para estas, presionamos y aquí lo que tenemos es la cámara de video delantera y tenemos muchas opciones dependiendo qué es lo que necesites. Tenemos esta visión, podemos poner la posterior en este caso, o podemos poner la cámara desde arriba por si estamos haciendo off-road y queremos tener claro qué es lo que tenemos al frente. También lo podemos hacer atrás, eso nos ayuda a ubicar el remolque, porque tenemos uno dedicado a la conexión del remolque para simplificarnos la vida en eso. Tenemos las cámaras de video laterales y además tenemos una que nos muestra el carro completo como tal. Eso lo hace mucho más seguro, evidentemente. Y aquí tenemos uno adicional, eso es, quieres conectar una cámara a tu remolque, a la parte posterior de tu remolque, la vas a poder operar a través de esto. En cuanto a su parte posterior, arriba encontramos el sistema de iluminación que apunta hacia el área de carga. Está alojado en el mismo lugar donde encontramos la luz de freno. La ventana de la suegra es pequeña. La podemos operar eléctricamente a través de un switch ubicado en la cabina. Esta unidad trae un cobertor duro para el área de carga, para asegurarte que todo lo que estás cargando esté seguro del clima, pero también de ajenos. En cuanto a su compuerta, vemos 2 cámaras de video. Una que cumple la función de cámara de reversa, mientras que la segunda es la que monitorea el remolque cuando lo estás
acoplando a la camioneta, así que no dependes de nadie para poder hacerlo. En cuanto a su capacidad de remolque, 8.800 libras, casi 4 toneladas en esta versión Trailboss con el motor V8. Los conectores para el remolque están en la parte superior del paragolpes metálico, así que se van a mantener bien seguras. Traen un tubo de escape rectangular en cada esquina, totalmente funcionales, ¿eh? Los faros posteriores traen el ya clásico diseño de las camionetas pickup de Chevrolet, verticales. Traen tecnología LED y también bombillo incandescente para la luz de reversa. Clásico en las camionetas de Chevrolet, tenemos un escalón para subir hacia el área de carga. Estas compuertas multifunción nos permiten utilizarlas de diferentes maneras, como un pequeño escritorio para trabajar, así como un escalón. Opcional está un sistema de audio que lo puedes instalar aquí para quienes les gusta la fiesta. En cuanto a su capacidad de carga, 1.520 libras o 689 kilos. Aquí en la parte posterior tienes acceso también a un toma corriente casero de 400 watts, 120 voltios. En cuanto a la visibilidad, es muy buena. O sea, fuera de los bultos que tenemos al frente, los espejos laterales son bastante amplios, el espejo central está bien ubicado, no tenemos una cámara de video conectada con el espejo retrovisor, a diferencia de las versiones más elevadas del Silverado. Tenemos el sistema de detección de puntos ciegos y además tenemos también el sistema electrónico de asistencia para remolcar con memorias. Eso es algo que estamos viendo ya en todos los modelos en el segmento. Es algo que realmente es muy útil, sobre todo en esta parte del mundo, en los Estados Unidos, donde existe una afición muy grande por los botes y por los juguetes grandes. Así que no vas a tener que depender de alguien, un tercero, para poder instalar o conectar tu remolque. Y tampoco te vas a tener que limitar a un solo remolque, porque estos sistemas traen memoria para múltiples remolques con diferentes dimensiones, diferentes pesos. Para uso diario esta camioneta está buena. Este motor V8 obviamente es mucho más dragón que las otras versiones. Sin embargo, te da esa experiencia de manejo, esas emociones que solo los V8 te pueden transmitir. Tiene suficiente capacidad de arrastre, de carga. Ahora, en términos de consumo, obviamente es una limitación. Y este es un factor que tenemos que tener en consideración, porque como ya lo hemos hablado, las personas que optan por Chevrolet frente a los competidores directos, una de las razones por la que hacen es porque son más económicas. Así que con esta versión V8 el consumo cae. Es algo que tienes que considerar si es que estás pensando comprarte la Silverado. Pero tienes opciones. Tienes la versión diésel, mucho más torquera, con todos los beneficios de la tecnología diésel. Y la versión de 4 cilindros turbo, consume menos, evidentemente. Sin embargo, esa diversidad de motores permite llegar a mucho más gente con diferentes prioridades. Entonces, ¿vale la pena? Depende. Si estás buscando el mayor valor por tu dólar y no estás esperando una camioneta para conquistar el pico del Everest, esta es una alternativa razonable. Tiene suficiente capacidad todoterreno para salir de la ruta, tiene las limitaciones mecánicas que hemos mencionado, no tiene el estilo y la sofisticación en la cabina como los competidores directos, y no tiene la tecnología a punta que ofrece, por ejemplo, la Ford, pero ofrece mucho. Ofrece la capacidad, ofrece la comodidad y ofrece la presencia que una persona que considera una camioneta de media tonelada con capacidad todoterreno está buscando. Así que si quieres el mayor valor por tu dólar, esta es una muy buena alternativa. Así que ahí lo tuvieron al Chevrolet Silverado 1500 Trailboss 2025. Precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca en la versión Custom, $52.500. Luego está esta, la LT, $59.500. Entre sus competidores tenemos al Ford F-150 Tremor y al Ram 1500 Rebel. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros de este canal. Gracias a ustedes no tenemos necesidad de tomar dinero de los fabricantes para traerles estas pruebas de manejo. Si quieres apoyar este esfuerzo, te dejo un link abajo para que te conviertas en miembro de este canal. Y si quieres apoyar, pero no tienes dinero, déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos y si no estás suscrito al canal, suscríbete. Yo soy Jaime Gabaldoni, los veo muy pronto. No se mueran. La pisé con madre.
La rompí. Sí, otro gasto más. Mira. Bueno, la cámara por lo menos sobrevivió. Ay, ay, ay. Otro gasto más. Pero bueno, así es.